Muy buenas tardes para todos los que estamos en este lugar, en la Iglesia Evangélica Jesús es mi Rey. Desde Allen, Río Negro, el Valle, de las manzanas, de las peras, de los duraznos, de todos los frutos, de la bendición de Dios. Bien, vamos hoy al título, así empezamos a predicar la palabra, que es lo más importante. Lo más importante es predicar la palabra, escuchar la palabra, guardarla. Y le voy a decir el título: retener, guardar la palabra de Dios. Ese es el título para aquellos que están conectados en las redes sociales, para que vayan notando. Así esté en el trabajo, esté en su casa, a lo mejor tomando fresco atrás, en el patio, no importa, en el río, pero escuchando la palabra, que es lo más importante para nosotros. Retener, guardar la palabra de Dios. Ese es el mensaje de hoy. Y la palabra está en Hebreos, capítulo 3, desde el 14 en adelante. Bienvenidos a todos. Les doy la bienvenida a muchas personas que están mirando a través de las redes sociales. A todos. Todos aquellos que buscan en estos tiempos lo más hermoso y lo más poderoso que tenemos nosotros los hijos de Dios. Es el favor de Dios. Y debemos buscarlo. Bien, la palabra entonces, Hebreos capítulo 3, 14, lo leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Bien, vamos a orar. Acompañe mi iglesia, los que estamos acá. Padre, en el nombre de Jesús, invocamos su nombre, le damos toda la gloria, toda la honra debida a su nombre. Señor, que esta palabra que hemos comenzado a leer, a escuchar y a escudriñar, sea ministrada por su santo Espíritu, que no sea con sabiduría humana, sino con su palabra, con su gracia, con su poder, su misericordia. Dios mío, que podamos entender esta palabra, que la podamos guardar, porque ese es el título, que la retengamos, que la guardemos, porque es la palabra de Dios. Dios mío, el Señor reprenda todo aquello que se levante en contra del conocimiento de Dios. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Señor, quedamos en tus manos, su bendición en el nombre de Jesús. Amén. Yo me siento pocos amenes, pocos amenes. La vez que usted no dice amén, Satanás gana ventaja. ¡Gloria a Dios! Y no es que lo digo por decirlo, porque es la verdad. Bien, así que usted cuando diga amén, con todo su corazón, con toda su fuerza. Bien, ¿somos participantes o no de Cristo? Ahora, acá dice con tal que retengamos, ahí está, firme. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Amén. Nuestra confianza del principio, cuando recibimos a Jesús, cuando creímos, cuando empezamos a creer, cuando Dios nos perdonó todos los pecados. Entonces, desde ahí es hasta el fin. Y miren 15, dice: entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, porque eso está escrito, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. La provocación fue cuando Dios sacó libre a todo Israel de Egipto. Pero ellos le provocaron porque no le creyeron y se quisieron volver a Egipto. En mar hicieron un becerro de oro, buscando un Dios, teniendo al Dios verdadero al lado de ellos. Entonces miren que, no como la provocación, dice. O sea, tenemos que oír la voz hoy más que nunca. Nosotros, que somos de Él, tenemos que retener, tenemos que guardar esa salvación. Y es a través de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que entender que la Biblia, toda la Biblia, fue inspirada por Dios a través del Espíritu Santo. Por eso aquellos
profetas, aquellos varones del Antiguo Testamento, y los apóstoles del Nuevo Testamento son los que han escuchado la voz de Dios para escribir todo lo que escribieron. Eso para ver y decir y aclarar también, porque muchas veces dicen, no, eso lo escribió el hombre, pero inspirado por Dios. Todo lo que estamos leyendo ahora está inspirado por Dios. Lo que leímos recién, Hebreos capítulo 3, 14 y 15, inspirado por Dios. Es palabra del Señor. Para que nosotros recapacitemos, para que nosotros entendamos y veamos todas las cosas que Dios quiere que nosotros retengamos. Entonces usted dice, yo tengo que retener la palabra y tengo que guardar la palabra porque eso es mi salvación. Esa es la gracia de Dios sobre nosotros, para que la entendamos. Si nosotros no tenemos, acá dice, somos hechos participantes de Cristo, pero con tal que retengamos. Nosotros participamos del poder de Dios. Amén, gloria a Dios. Pero si retenemos la palabra de Dios, lo que Él nos dio al principio, y eso ¿hasta cuándo? Dice, hasta el fin, hasta el último día, hasta el último respiro, hasta la venida de Cristo. Amén. ¿Cuántos creen que viene la venida de Cristo? Bien. Amén. Nadie lo puede impedir, ni Satanás es bien porque entonces nosotros, como iglesia, tenemos que retener todas las cosas que Dios nos habla. Todo nos sirve. Aún para nuestros problemas. Yo venía en el auto ahora y venía escuchando un mensaje. Y decía que cuando llegaba a Cristo se arreglaban todos los matrimonios. Bueno, eso lo decía él. Pero eso está en las manos de Dios. Con tal que retengamos firmes hasta el fin esa palabra de Dios. Esa fe en Cristo. Tenemos que retener. Y después Él hará. Pero lo más importante es que vino a ser Jesucristo. Más allá de los matrimonios, más allá de sus casas, de todo lo que usted quiera, de su bienestar, es la salvación. Y eso es lo más importante. Si nosotros retenemos la palabra, la guardamos, hay una promesa de que nos volvemos al cielo, porque nosotros somos de allá, no somos de acá. Bien, vamos a ir a Hebreos ahí mismo, ahí cerquita del capítulo 6, busque Hebreos capítulo 6, vamos a leer del 4, versículo 4, Hebreos capítulo 6, versículo 4. ¿Usted lo tiene en la Biblia ahí? Después si lo quiere leer, tiene que tenerlo en la Biblia. Es mejor leerlo en la Biblia. Así esa Biblia cuando usted llega a casa la acompaña, porque si no se va a tener que llevar las palabras que están acá, que a usted ya tenemos acá. Bien, Hebreos capítulo 6, verso 4 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, miren, es lo mismo que veníamos leyendo, partícipes de Cristo, partícipes del Espíritu Santo. Pero vamos a poner atención porque esta palabra, les comento, es una palabra difícil de entender, pero que se nos va a aclarar con el Espíritu Santo. Y asimismo, gustaron de la buena palabra de Dios. ¿Gustaron o no? Sí. Amén. Y los poderes del siglo venidero, las promesas que había para el siglo venidero. Y acá miren, pongan atención, y recayeron. Se perdieron. Aquellos que gustaron, tuvieron el Espíritu Santo, entendieron la palabra, se estaban salvando, estaban dentro de las promesas del siglo venidero, pero recayeron. No que cayeron, sino que recayeron. Y yo les aclaro, esta palabra quiere decir se perdieron. Se perdieron. Sean otra vez, dice. Por eso al principio dice, porque es imposible. Y acá dice, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Quiere decir que una vez que la persona, ahora, ¿cómo hizo esa persona para recibir todo de Dios y después revolvió a recaer?
volvió a perder la salvación. Entonces es imposible, una vez que se perdieron, porque está hablando de aquel tiempo, de aquellos que recibieron al Espíritu Santo, sin embargo se perdieron. ¿Por qué? Porque volvieron a caer. Por eso que nosotros debemos retener, guardar la palabra. ¡Gloria a Dios! Estar firme, y ahí decíamos recién, hasta el fin. Hasta el fin de nuestra vida, hasta el fin de mi vida, o hasta la venida de Cristo. Entonces, es imposible que aquellos que ya se perdieron puedan volver a ser renovados, como algunos dicen, alguna religión por ahí dice que hay un purgatorio y ahí pueden salvarse. Por eso acá la palabra es clarísima. Es imposible. Aquellos que recibieron el favor de Dios y se perdieron, no pueden volver a crucificar a Cristo para que sean salvos de vuelta. Imposible. Acá la palabra lo está diciendo. Por eso le decía, hay que poner atención porque esta palabra es difícil para entender. Pero eso, recayeron y ya no hay más vuelta atrás. Mira 7. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella, y este es un ejemplo natural para que lo veamos. ¿Cuántas veces vemos llover? Muchísimas. Y cae sobre ella, produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, es trabajada. Recibe bendición de Dios. Y esto en lo espiritual es para nosotros. Si nosotros como tierra recibimos la palabra de Dios y la labramos y estamos y permanecemos y retenemos, va a venir la bendición de Dios, la salvación de Dios. Pero mire ahora el 8. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, es rechazada. Así hay muchos que están siendo rechazados, reprobados, porque no escuchan ni retienen la palabra de Dios. Lo leo de vuelta. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima. Hay esperanza. Hay esperanza. ¿Saben usted ahí la palabra que dice? Está próxima a ser maldecida. Maldecida es condenada. Lo veíamos el otro día en el mensaje de la iglesia acá. Está próxima. Quiere decir que hay esperanza. Si esa persona se vuelve a Dios y es buena tierra, hace las obras de Dios, permanece hasta el fin, firme, retiene la palabra, guarda la palabra, y usted sabe lo que es guardar la palabra, es permanecer en la obra de Dios, ponerla por obra la palabra, eso es guardarla, pero hay que retenerla primero. Miren, entonces está próxima a ser maldecida, a ser perdida. Y su fin es el ser quemada. Lago de fuego. Infierno. Primero infierno y luego el lago de fuego. Esa es la perdición. Porque acá dice maldecida. La maldición es condenación. Y esa condenación, recuerden que es una condenación eterna. Por eso dice la palabra acá lo que leímos, es imposible que otra vez vuelva el que se perdió a que muera Cristo. Ya está, ya murió una vez y para siempre. O sea, la palabra es fuerte. ¿Pero para qué? Para que nosotros entendamos que nosotros todo lo que tenemos de Dios lo retengamos. Seamos firmes. Seamos porfiados en la palabra de Dios. A muchos no les gusta que uno diga porfiado, pero yo soy porfiado con Cristo, porque Él me salvó. Y tengo que retener eso, tengo que guardar eso. Y es a través de la palabra de Dios. Ay, qué difícil que fue esta palabra, ¿verdad? Pero la entendimos, ¿no? Bien, vamos a 2 de Timoteo, en el capítulo 1. 2 de Timoteo. Para la izquierda, donde estamos de hebreo, para la izquierda. 2 de Timoteo, en el capítulo 1, vamos a leer desde el 8 en adelante. ¿Cuántos van a ir reteniendo lo que tienen?
solo? Allá en las redes sociales dijeron amén. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 8, dice: por tanto, ¿lo tiene? Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Usted no se tiene que avergonzar. Usted donde vaya diga y hable de Cristo, hable y más en estos tiempos. ¿Por qué dice eso, pastor, este tiempo? Porque es el tiempo final. Nosotros, los que predicamos, los siervos de Dios, debemos decir la verdad. Es el último tiempo. ¿Cuánto más no vamos a retener la palabra? ¿Cuánto más no vamos a guardarla? ¿Cuánto más no vamos a hablar de Cristo, de la salvación, que hay esperanza? Entonces, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, dice el apóstol, que estaba preso. Preso suyo, si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Vamos a tener que sufrir algunas cosas como hijos de Dios, como siervos de Dios, por declarar a Jesús, seguramente. Y eso nos va a poner a prueba la iglesia en estos tiempos. Va a ser probada la iglesia si es de verdad que nosotros damos testimonio de Cristo y de la palabra de Dios. ¿Quién nos salvó? ¿Nos salvó o no nos salvó? Yo estoy salvo por Él. ¿Algunos tienen duda? Yo no, yo estoy salvo por Él. Y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. No, no era conforme a nuestras obras, porque nuestras obras eran malas, malísimas. Calcule, si no éramos hijos de Dios, nuestras obras eran muy malas, de oscuridad, de tiniebla, pero Él nos trajo a su luz admirable, a su salvación. Pasamos de muerte a vida, para explicar esto, ¿no? Sino según el propósito suyo, no según nuestras obras, sino el propósito de Él. Y usted tiene que entender que hay un propósito para usted. No sabemos, a lo mejor estuvo casi por morir en alguna oportunidad. Es más, capaz que ni iba a nacer usted. Sin embargo, Dios tiene un propósito para que lo conozca, y hoy lo conoce a Dios. Y hoy tiene la salvación de Dios. Y hoy tiene la bendición de ser hijos de Dios. Entonces, en eso es el propósito de Dios. No nuestra obra era mala. Pero ahora nosotros debemos retener esta palabra para que nuestras obras, nuestros frutos, sean de agrado para Dios. Amén. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Así fue el pensamiento de Dios antes de que nosotros naciéramos. Que nosotros conozcamos la verdad de Dios, que conozcamos ese Dios poderoso. Algún día lo íbamos a conocer. Y lo conocimos. Y aquí estamos. Y aquí vamos a permanecer. Pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Claro, hasta que Él no vino, no pudimos ver al Salvador, al que murió hace más de 2000 años en la cruz y resucitó para la gloria de Dios Padre. Amén. Para toda la humanidad, para toda raza, lengua y nación. No solamente para el pueblo hebreo, sino para nosotros. Amén. Y dice, sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio de Cristo, el único Evangelio, el que a veces es vituperado, a veces es cambiado, pero hay uno solo, y es el de Cristo. Entonces, es verdad, cuando Él llegó, sacó a luz la vida y la inmortalidad. Nosotros tenemos vida eterna, y una inmortalidad, una eternidad con Él. Amén. Si no la perdemos, por eso la palabra hoy, debemos permanecer, retener lo que tenemos. No perderlo, por nada. Es más, sigo edificándome, sigo buscando
permaneciendo, entendiendo más, escudriñando la Biblia. No que venga cualquiera y me diga, esto dice así. No, me espere. Vamos a ver si dice así la palabra. Usted tiene que ser experto en eso, experta, como hijo de Dios. Porque eso lo va a llevar a retener la palabra de Dios. Usted tiene que ser así. A ver si es cierto lo que está diciendo. Usted mire, escudriñe, usted hágase las preguntas a través de la palabra. A ver lo que está diciendo el pastor, a ver si es cierto. Usted tiene que ser así. En estos tiempos tiene que ser así. Amén. Mire, lo leemos de vuelta. Sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, dice el apóstol Pablo. Por lo cual, habrá hasta que leemos hasta 14. Por lo cual, asimismo padezco esto. Él estaba padeciendo ¿qué cosa? Estando preso en la cárcel por predicar a Cristo. Y a nosotros a veces nos pasa algo y ya no queremos venir más a la iglesia, ya no queremos leer la Biblia, ya no queremos orar, ya no queremos ayunar, ya no queremos entender, recibir la palabra. Y él estaba preso y sin embargo, mire cómo exaltaba al Señor Jesucristo. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, dice, porque yo sé a quién he creído. Igual que nosotros sabemos en quién hemos creído o no. Amén. A ver, contra amén. Amén. Nosotros hemos creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Cuál es el depósito? Mi cuerpo, mi alma, para guardarme, para que no me pierda. Él es poderoso, Dios. Si usted le sirve, si usted está tomado de su mano, ahora si usted se suelta, va a haber alguien que va a querer tomar su vida, su alma, su salvación. Pero si está al lado de Cristo, Él es poderoso, como dice el apóstol Pablo acá. Es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y aquel día puede ser hoy, o el día del arrebatamiento. ¿Entendemos eso, verdad? El 13 dice, retén. ¿Para qué será esto? Para nosotros, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, y nos dice el Espíritu Santo a nosotros. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Usted no decaiga en la fe, iglesia. Usted no decaiga. Puede pasarle muchas cosas alrededor suyo, pero usted no decaiga, sino retén la fe. Retenga, guarde, afírmese cada día más en la fe en Cristo Jesús. Sí, podemos tener debilidades, es verdad, pero tenemos al más poderoso, como decía el apóstol Pablo, pero Él es poderoso. El 14 dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo. No es que yo lo voy a guardar porque yo tengo toda la fuerza y tengo todo. No, es con el Espíritu Santo. ¡Qué buena noticia! Es con el Espíritu Santo, es con Dios, es con la palabra. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Mire, usted me está mirando a mí, está mirando mi depósito. Yo tengo que salvarme, yo tengo que tener la ayuda de Dios para salvarme. No me puedo alejar de Dios. Y Él va a guardar mi alma, mi cuerpo. Porque yo estoy mirando otra cosa, el cuerpo también, porque un día mi cuerpo va a ser transformado y arrebatado para el cielo, si estoy muerto o si estoy vivo, no importa, pero yo me voy al cielo. Tengo que retener el depósito mío, y yo lo que estoy mirando, los que están en la iglesia, cada uno es un depósito, pero tiene que ser guardado por Dios, por el Espíritu Santo. No se aleje, afírmese cada día más. Se está poniendo más fuerte, el mensaje es más fuerte.
Por eso debo retener la palabra de Dios. Debo guardarla. Primera de Juan. Vamos al final casi de la Biblia. Primera de Juan. Vamos a leer capítulo 3. En el versículo 21 en adelante. Primera de Juan 3, 21. ¿Lo tiene? Primera de Juan 3, 21 dice, amados. Esa es la iglesia. El Espíritu Santo le dice, amados. ¿Quién recibe esta palabra? Amén. Amados. Si nuestro corazón no nos reprende, quiere decir que nosotros decimos, bueno, sí, me cuesta, pero estoy bastante fiel a Dios, estoy reteniendo, estoy guardando, estoy perseverando en todas las palabras que hemos escuchado. Ahora, si el corazón a mí no me reprende de nada, eso es lo que dice acá, confianza tenemos en Dios. ¿Ah? Allá está. ¿Tenemos confianza o no? Amén. Hay confianza, bien. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Porque Él nos escucha, porque somos sus hijos. ¿Cuántos padres cuando sus hijos le claman por algo, le dan? No le va a dar un pescado, eso es la Biblia, no le va a dar una piedra. Porque guardamos sus mandamientos, guardamos su palabra, sus mandamientos. Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Le tenemos que agradar a Él, no al hombre, sino a Él. Amén. Y este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. ¿Sabe lo que es creer en el nombre del Señor Jesucristo? Es que Él murió y resucitó. Amén. Ahora, hay mucha gente que no cree eso. Por eso es parte del ejército de Dios. Pero esa es la labor de la iglesia, llevar el mensaje. Entonces, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él, como nos amó, lo ha mandado, como Él nos ha mandado, que nos amemos unos a otros. Amén. Gloria a Dios. Porque no todos podemos tener el mismo crecimiento, no todos podemos tener la misma fe, pero que nos amemos como hijos de Dios porque Él nos mandó. Amén. Gloria a Dios. El 24 dice, y el que guarda sus mandamientos, acá está otra vez la palabra guardar, y el que guarda sus mandamientos, permanece en Dios. Ah, qué bueno, mire. Si yo guardo los mandamientos, permanezco en Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahora, ¿alguien se atreverá a hacerme mal? ¿Algún demonio, algún brujo? ¿Algún agorero? Como dicen algunos. ¿Se atreverá a hacerme mal a mí? No, en el nombre de Jesús. Usted reprenda. Que lo reprenda el Señor. Porque es bíblico. ¿Habrá alguien que me querrá hacer daño? Sí. Pero no me va a tocar la palabra, dice que no. Amén. Gloria a Dios. El que vive al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, Dios mío, castillo mío, en quien confiaré. ¿Ah? Pero si guardamos sus mandamientos, acá es mandamiento, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Qué lindo esto. Quiere decir que ahora nosotros acá, y los que están escuchando a Dios, el mensaje, y son de Dios, y algunos que van a ser de Dios hoy, están con Él, están con el Espíritu Santo, están con Dios. Nosotros acá, está Dios con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Está el Espíritu Santo. ¿De qué serviría si no estuviera su presencia? Estaríamos reunidos para algo social, para algo entretenido quizás, pero no es para escuchar la palabra, para retener la palabra, para guardar la palabra, para salvación, para dar fruto. Gloria a Dios. En mi casa, en mi cuadra, en mi barrio, en mi ciudad, donde sea. Eso tenemos que hacer nosotros, como hijos de Dios.
permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. ¿Qué cosa? Por el Espíritu Santo que nos ha dado. Amén. Gloria a Dios. Por eso sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, porque tenemos el Espíritu Santo. Amén. ¿A qué bueno? Usted puede decir, pero bien, firme, yo tengo el Espíritu Santo. Amén. Porque usted tiene a Cristo en su corazón. Gloria a Dios. Ahora, primero, bueno, el capítulo, la hojita anterior, capítulo 2, veamos esto también que es importante. Es importante para la iglesia, para el Hijo de Dios. Primero de Juan, capítulo 2, vamos a leer del 1 al 6 para los que anotan. Primero de Juan, capítulo 2, verso 1 al 6, dice: hijitos míos. Vio que antes nos dijo amado, que se puso contento. Y acá nos dice: hijitos míos. Amén. Gloria a Hijitas Dios. mías. Qué bueno, ¿no? Estas cosas os escribo para que no pequéis. Amén. ¿Está escuchando, no? Gloria a Para Dios. que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, qué bueno, qué paciencia que tiene Dios. Qué misericordia que tiene Dios. Qué poder que tiene Dios. Qué poder que tiene Jesús. Si hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Y a quién tenemos de abogado? A Jesucristo el justo. Amén. Gloria O sea, a usted Dios. se puede equivocar, es verdad. Pero recuerden, lo que leímos cuando leímos lo que recayeron, esos se perdieron. Porque recayeron, no creyeron, no permanecieron, no guardaron la palabra de Dios, no guardaron la salvación. Y es imposible que se vuelvan a salvar para morir a Cristo de vuelta, ¿no? Imposible, ya está. Entonces nosotros ahora, que estamos vivos, que tenemos esperanza, que estamos en la iglesia, que escuchamos la palabra, que somos hijos de Dios, hijitos míos, tenemos un abogado aunque nos equivoquemos a veces. Gloria a Dios. Usted nunca deje de pedirle, porque nosotros somos una iglesia necesitada de Cristo, necesitada del amor de Dios. Si nos equivocamos, ¿a quién recurrimos? Al mejor abogado, a Jesucristo, el justo, y Él es justo. Y Él es la propiciación por nuestro pecado. Él fue lo primero que se presentó delante de Dios por nuestros pecados, para que Dios nos perdonara. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Miren, qué amor tan grande de Dios. Hay muchos todavía que tienen que venir. Quizás hoy alguno que esté escuchando en las redes sociales está diciendo: yo quiero recibir a Cristo. Y después vamos a hacer la oración. Pero qué bueno que hoy podamos todavía predicar, que esta palabra llegue no sé a dónde. A alguien que está necesitado de Dios, que está pasando una situación difícil, que no conoce la palabra, pero hoy está escuchando. Qué bueno esto, ¿no? Entonces, no solamente a nosotros, sino también por los de todo el mundo que puedan ser salvos. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo le conocemos nosotros, iglesia? A ver, si guardamos un mandamiento, ya va a quedar grabado esto. Va a llegar a soñar esta noche, le guardamos un mandamiento. Se va a levantar mañana a la mañana y va a decir: si guardamos un mandamiento. Porque esta es la verdad. Usted permanece en Dios si guarda sus mandamientos. El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, mire lo que va a pasar. El tal es mentiroso. El que dice que guarda los mandamientos, pero no los guarda, hace la suya, hace la que le conviene a él, hace lo que hace el mundo. Recuerde, nosotros tenemos que ser una iglesia que aborrezca el mundo. Amén. Gloria a Dios. Usted, pero qué fuerte que es eso, pastor, ¿cómo no? Si aborrezca el mundo, porque el mundo ¿de quién es? ¿De dónde viene? Viene de las tinieblas. Amén. Gloria a Dios. Dios no tiene nada que ver con el mundo. Y yo soy de Dios, soy de Cristo. Tampoco tengo que ver nada con el mundo. Claro, pero vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Amén. Lo dijo el Señor Jesucristo. No somos del mundo. Claro, acá va a estar acá. Y por eso debemos leer la Biblia, debemos permanecer en la palabra, debemos guardar la palabra, debemos congregarnos.
debemos renunciar, debemos ir al abogado. Todas estas cosas son las que nosotros como iglesia tenemos que hacer. Entonces, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Iglesia, usted tiene que tener la verdad. Amén. Gloria a Dios. Usted tiene que tener la verdad. Usted tiene que tener los mandamientos de cumplirlos. Cumplirlos. Aunque le cueste. Claro que cuesta. Pero debe cumplir. Entonces se va a asegurar no solamente la presencia de Dios en cualquier situación que necesite. Porque muchas veces nosotros decimos, bueno, a mí no me va a pasar nada si soy de Cristo. No, van a pasarte cosas. Te van a pasar cosas. ¿Y quién tenés? Al poderoso. ¿A quién vas a recurrir? A Él. Y Él es poderoso, decía el apóstol. Aunque estaba preso, Él es poderoso para guardar mi alma, mi cuerpo, mi espíritu. Qué bueno que es esto. Qué buena noticia para nosotros como iglesia. Ahora, usted quería escuchar que todo le va a ir bien. No le va a ir bien. Sin Cristo no. Sin obedecer los mandamientos, no. Por eso usted tiene que retener los mandamientos, la palabra. Agradarle a Dios. Ser agradecido de ese Dios maravilloso, poderoso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, mire, yo voy a guardar la palabra. Gloria a Dios. ¿Cuántos van a guardar la palabra? Alabado sea tu nombre. Amén, amén. Tiene que sentirse un amén, pero rotundo acá. Entonces dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Iglesia, nosotros nos tenemos que perfeccionar en el amor de Dios. Amén. Día por día, hora tras hora, semana tras semana, meses, año tras año, hasta que Él venga. Amén. Lo que dice la palabra hasta el fin. Lo leímos ahora, es hasta el fin. Hasta el fin. Por eso sabemos que estamos en Él. ¡Qué bueno! Iglesia, estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, como el Señor Jesús anduvo. Amén. Gloria a Dios. Aprended de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Amén. Gloria a Dios. Y obedeció a Dios Padre, por eso vino a morir a la cruz. Amén. Nosotros debemos hacer lo mismo, obedecer sus palabras, sus mandamientos. Oh, Apocalipsis, terminamos. Apocalipsis capítulo 3. ¿Cuántos están gustando esta palabra? Mire, te quiero aclarar, porque usted va a decir, pero claro, porque es la palabra que está diciendo usted. No, pero esta palabra es del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo es el que trae esta palabra. Amén. El pastor lo que tiene que hacer, o el que predica, es predicar esta palabra. Primero la tuve que entender yo, para poder predicarla. Y aunque a veces la palabra es fuerte, debemos hacerlo. Pero qué bueno tener esta noticia hoy en día, de que debemos retener todo lo de Dios. Apocalipsis capítulo 3, vamos a leer el verso 10. Esto usted lo va a escuchar, yo creo que hasta el final de su vida, de nuestra vida, o el final, cuando venga Cristo a buscarnos, porque ahí va a ser el final para nosotros, después ya a gozarnos con Él hasta arriba. La palabra dice, así estaremos siempre con Él, después del arrebatamiento, después de la resurrección. Entonces, mire, lo vamos a escuchar muchas veces esta palabra y vamos a leer en el capítulo 3, el verso 10 y 11 para los que anotan. El 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, mire, por eso debemos guardar la palabra. Es de la paciencia. Mire si Dios no tiene paciencia y todavía no viene, porque el día que venga muchos se van a quedar. Pero nosotros como iglesia debemos permanecer para que cuando suceda eso nos vayamos con Él. Pero mire, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, ¿usted va a guardar la palabra? Amén. Gloria a Dios. Sigue siendo floja la Biblia. Yo también te guardaré. Mire qué promesa
que hace Gloria a Dios. el Señor Jesucristo, porque es el Señor Jesucristo que está hablando acá. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esa prueba está cerca a acontecer. Después que se vaya a la iglesia, después que suba a la iglesia, va a venir el tiempo más grande y peligroso y malo de toda la humanidad, de todos los que se queden en la tierra. Ahora Dios nos promete, el Señor Jesucristo nos promete, que Él nos va a guardar de esa hora, que va a venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Todavía a ellos lo va a probar. A nosotros nos puede probar ahora. Y es verdad, por eso pasamos a veces algunas dificultades, algunas situaciones, pero usted no deje de permanecer en la presencia de Dios. Cumpliendo los mandamientos. Mírenos, he aquí, yo vengo pronto. Amén. Gloria a Dios. Si usted no cree en esta palabra, yo la creo, ¿sabe por qué? Porque es la palabra del Señor Jesucristo. Él mismo dice, yo vengo pronto. Amén. Y lo dijo para que nosotros lo leamos y lo entendamos hasta que Él venga. Amén. Por eso le digo, esta palabra la podamos leer muchísimas veces, pero que la podamos entender. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes. Otra vez, debemos retener lo que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos? La salvación. Lo más importante, la palabra de Dios, la presencia de Dios, el socorro de Dios, la oportunidad de Dios. Eso tenemos como iglesia. Esperanza. Nos cuesta, claro que nos cuesta, pero con Dios se puede. Amén. Para Dios no hay nada imposible. Creo que la palabra se hace cada vez más fuerte para nosotros. Todo lo que es, muchas veces la escuchamos, muchas veces la predicamos, pero cuando nos toca en este tiempo vivirla, se hace más fuerte. Amén. Retengamos, guardemos la palabra de Dios, para que ninguno tome tu corona, para que usted no se pierda Amén. Gloria a y Dios. tenga vida eterna. Una eternidad con Dios. Esa es la vida eterna, una eternidad con Dios. Iglesia, yo sé que pongamos de pie, que vamos a dar gracias. Primero quizás haya alguna persona escuchando el mensaje en las redes sociales, donde sea, en el lugar que sea, en la provincia que sea, en el país que sea. Si hay alguna joven, algún joven, algún señor, alguna señora, alguna anciana, algún anciano que quiera recibir a Cristo hoy, y que hoy dijo, yo lo voy a recibir hoy. Si hay una, si hay 10, si hay 100, si hay 1000, usted va a repetir esta oración que yo voy a hacer. Usted va a repetir después de mí. Esa persona va a cerrar los ojos y va a repetir así. Y diga, Señor Jesús, dígalo, Señor Jesús, hoy yo te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida, de mi alma. A través de la sangre preciosa, repítalo, a través de la sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario por todos nosotros. Y ahora repita esto, acepto, diga, acepto el perdón de todos mis pecados. Y diga ahora, Señor Jesús, su sangre limpió mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, la repitió, donde sea, usted es hijo de Dios desde hoy. Busque una iglesia. Quédese en los brazos de Jesús. El tiempo apremia, todo se acerca. No se aleje de Jesús. Permanezca, retenga la palabra. Si hay alguna persona que esté escuchando, que esté mirando, que se ha alejado de Dios, que se enfrió, que se entibió, que ya no siente nada cuando escucha una alabanza, una adoración, una palabra de Dios, que ya no lo escucha como antes, que ya no se conmueve, pero hoy quiere volverse. Yo voy a hacer una oración de restauración, de reconciliación. Y esa persona va a repetir, va a cerrar sus ojos y va a decir así, Señor Jesús, vengo delante
de su presencia, de su amor y misericordia. Vengo a pedirle perdón por haberme alejado de su amor y salvación. Señor, quiero tomarme de su mano hoy y no soltarme nunca más. Señor, quiero ser tu hijo nuevamente. Estoy a tiempo ahora. Señor, en el nombre de Jesús, perdóname, recibo ese perdón. En el nombre de Jesús. Amén. Amada iglesia, vamos a dar gracias por esta palabra y vamos a orar por los enfermos también. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por aquellos que están en coma, algunos están postrados en una cama, en una silla, algunos están partiendo de la tierra a una vida eterna, otros están en peligro. Señor, ayúdanos, que alguien les hable de Dios, del único que salva. Señor, oramos por los inocentes, por los bebés, por los ancianos, por aquellos que no pueden orar. Oramos por ellos, por aquellos que tuvieron un accidente ahora y están pidiendo una oportunidad. Dios mío, socórrenos en el nombre de Jesús. Oramos y damos gracias por esta palabra, Dios mío. Gracias, Dios mío, porque esta palabra la vamos a guardar, porque el título era retener y guardar la palabra de Dios. Lo vamos a hacer y lo vamos a hacer en presencia del Señor. Gracias, Espíritu Santo, por esta palabra. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya. Muy bien, la semana que viene a las 20 estaremos conectados, predicando otro mensaje, pero siempre guiados por el Espíritu Santo. Nos esperamos el domingo, en el nombre de Jesús. Amén.